Buenos días con todos. Feliz miércoles y de nuevo a una clase más de esta serie que estamos hablando sobre cómo trabajar con inversionistas extranjeros. Saben que es muy distinto trabajar con un cliente local que con un inversionista extranjero. Ya hablamos la clase pasada de cómo calificarlos, ver cómo orientarlos y parte de esa orientación, como vimos, es muy importante saber si es que ellos van a financiar o no van a financiar. Incluso si un cliente te dice que quiere comprarlo en cash, todo cash, porque la mayoría de inversionistas piensan de esa manera, nuestra función como consultores es darles la oportunidad de ampliar su portafolio en el momento de que se apalancan con un financiamiento. Porque de una compra de 500,000 o 600,000 dólares cash o incluso menos, se pueden sacar dos transacciones usando financiamiento. Y para eso es muy importante no solamente conocer el proceso de un préstamo. Yo siempre digo cuando voy a dar conferencias internacionales que es más fácil para un extranjero calificar que para un americano o residente calificar, porque no necesariamente a veces es el cliente el que califica. Para nosotros, a los residentes que nos den un préstamo, necesitamos calificar nosotros, nuestros ingresos, estados de cuenta, etcétera. Para un extranjero no, se puede calificar solamente a través de la propiedad con el préstamo que van a ver hoy día. Y cuando les dices eso, se les abren los ojos. Claro, hay costos implicados con un préstamo, costos de cierre, todo eso les enseñé en la tabla que yo uso para que ellos tengan conciencia de que van a tener que traer ese dinero, pero cuando los números te dan y la propiedad se paga sola, con un dinero que no es tuyo, estás haciendo dinero con dinero que no es tuyo. Es un dinero que te da el banco y por lo tanto tu cash on cash, si tú pones tu cash que conversamos la semana pasada, el cash que te regresa sobre tu cash es mayor. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso con Ángeles García. Ella es la directora de financiamiento de mi oficina. Y pues me encanta que ella esté aquí porque les hemos preparado una clase que no solamente habla del proceso del préstamo, sino que ustedes van a ser tratados como si fuesen un inversionista, para que vean cómo es el proceso, cómo es el trato, los documentos que hay que hacer, un good faith estimate, para que no les coja de sorpresa y se sientan más seguros de cómo abordar a un cliente y sobre todo que sepan que tienen el respaldo aquí de que cuando tengan un cliente, a veces uno no tiene que decir nada, tienes que decirle, ¿sabes qué? Yo creo que deberías hablar con un especialista de financiamiento para que tú veas que nosotros podemos ayudarte a ampliar tu portafolio. Así que gracias, Ángeles. Ella estaba un poquito enferma, así que la van a todavía escuchar un poquito ronca, pero muchas gracias por haber preparado esta clase que va a ser espectacular para todos los que te estamos escuchando. Muchas gracias, Cris, por la introducción. Y sí, un poquito, mi voz no es la de siempre, pero por suerte estuve afónica, no se me escuchaba, ahora ya se me escucha. Enhorabuena. Pues sí, tal cual como decía María Cristina, siguiendo esta introducción, es súper importante que nosotros podamos explicar a un inversionista lo fácil que es el proceso del financiamiento para que las personas puedan tener esa libertad de elegir qué es lo que ellos piensan que es lo mejor. Y como decía María Cristina, a veces a ellos les da más tranquilidad hacer una transacción en efectivo y tienen estos tabúes de diferentes países de los préstamos. Entonces, es importante que ellos puedan sentirse que hay una persona experta que les puede explicar de principio a fin cómo funciona en los Estados Unidos, cuáles son las ventajas de tener financiamiento versus utilizar el dinero en una sola propiedad. Como decía María Cristina, ellos pueden expandir su portafolio si es que tienen esa misma cantidad utilizando el dinero de un banco, que es así realmente como los billonarios en Estados Unidos se manejan, ¿no? Gente que compra muchísimas propiedades, gurús en bienes y raíces, no utilizan sus recursos propios o lo mínimo que les requiere el banco y utilizan pues esta facilidad de apalancamiento o préstamos hipotecarios. Como siempre, agradeciendo que la presencia de cada uno de ustedes, siempre es un gusto poder estar aquí todos los miércoles y el día de hoy nos vamos, perdón, a enfocar en el proceso del préstamo para un inversionista extranjero.
Como les había mencionado María Cristina, yo quiero hacer esta clase más más allá de que se sientan como realtors, que somos en este grupo, que se sientan como un inversionista extranjero y que esta explicación también me puedan hacer todas las preguntas tal cual como si ustedes mismos estuvieran comprando una propiedad o es este ejemplo que vamos a tener el día de hoy como que fuera el ejemplo de su casa de inversión que van a comprar. Sin esto, pasamos a la siguiente diapositiva, que generalmente esta pregunta viene, ¿no? ¿Quién califica como extranjero? Hay una definición correcta de quién califica como extranjero. La persona que reside fuera de los Estados Unidos y que posee ciudadanía extranjera. Esto es importante para este préstamo. Sí hay préstamos para otro tipo ya ya les voy a conversar un poquito y brevemente, pero el enfoque es quién es realmente un extranjero para este programa de préstamo. Una persona que no tiene casa en los Estados Unidos, una persona que no tiene residencia en los Estados Unidos, una persona que prácticamente vive fuera, su residencia primaria es en su país de origen o incluso en otro país, por ejemplo, si es que es un ecuatoriano viviendo en Argentina, pero que estén fuera de los Estados Unidos. A eso les quería comentar que hay como confusiones comunes, ¿no? Que muchas veces confundimos un foreign national porque somos extranjeros y estamos un mes viviendo en los Estados Unidos o queremos mudarnos a vivir a los Estados Unidos y nuestro trabajo nos ha dado una visa para que podamos tener como empleados un permiso para entrar a los Estados Unidos y vivir. Para esas personas, por supuesto, tenemos préstamos, pero no son este préstamo que vamos a hablar el día de hoy. Es otro tipo de personas, por ejemplo, incluso personas que han llegado al país y que, por ejemplo, entraron como turistas, pero se quedaron en el país y sacaron para poder declarar sus impuestos, sacaron un número de ITIN, un Individual Taxpayer Identification Number. Es algo similar a un seguro social, empieza con el número 9 y le permite a la persona que no tiene un seguro social o no tiene una legalidad en el país hacer sus impuestos. Incluso en todo esto que está sucediendo con las leyes de inmigración, es aconsejable que todas las personas que aún tengan algún proceso legal, que no tengan una residencia y tienen un Tax Identification Number, que sigan declarando sus impuestos bajo este número. Dicen los rumores por ahí que van a haber em, programas que las personas que puedan demostrar que en los Estados Unidos no son una carga y que han estado pagando sus impuestos, pues van a tener mejores condiciones. Y esto, bueno, les hago un pequeño paréntesis aquí. Los requisitos para estas personas que tienen un Individual Taxpayer Identification Number, ellos requieren mostrar sus ingresos, requieren 2 años de que muestren como todas las personas, como decía María Cristina, se les califica como persona natural. ¿Qué has hecho los últimos 2 años? ¿Cuáles son tus ingresos los últimos 2 años? Así tengas un número de Tax ID. Entonces, no es este préstamo como extranjero. Entonces, para clarificar, la definición correcta de una persona extranjera es una persona que vive fuera de los Estados Unidos y que tiene una ciudadanía extranjera y que no tiene una ciudadanía o residencia en los Estados Unidos. Ahora pasamos brevemente a una lista de países restringidos. Los países restringidos según la lista de OFAC, que quiere decir Office of Foreign Assets Council, perdón, Office of Foreign Asset Control, ellos no califican para un préstamo para extranjeros. Estos países son del Medio Oriente, Afganistán, Irak, Siria, Yemen. De ahí tenemos en África, Libia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur. En Asia y Europa, Corea del Norte, China, esto es solo en la Florida, ¿no? Si es que fuera el préstamo en otro o van a comprar una casa de inversión en otro estado, sí se permite por medio de este préstamo, pero si es que son ciudadanos de China, en la Florida no pueden adquirir este préstamo. Rusia, Bielorrusia, Belarus. Y en América, Cuba y Venezuela. Como se pueden dar cuenta, prácticamente son países que no concuerdan con la democracia o
un gobierno libre, sino que tienen un gobierno un poco más enfocado al comunismo, por así decirlo. Entonces, no tenemos como que relaciones con los Estados Unidos para ofrecerles un préstamo a estas personas de estos países. Ahora vamos a pasar a la documentación requerida. Como decía María Cristina al iniciar, este es un préstamo que ya les voy a explicar acá en la siguiente diapositiva, que es un préstamo DSCR, pero este programa para extranjeros no calificamos al extranjero con sus ingresos personales. Vamos a calificar a la propiedad de inversión que ellos compren y ya les voy a explicar más adelante. Entonces, la documentación es muy sencilla, sumamente sencilla. Necesitan un pasaporte válido de su país de origen. Ni siquiera le van a revisar si tiene visa, si tiene visa de turista. eh, Necesitan una fotocopia de su pasaporte, que sea claro y que tenga la información completa. Necesitan referencias bancarias, algo muy simple. Si es que tienen 2 estados de cuenta, es decir, 60 meses, no les van a pedir una carta de crédito. Con eso es suficiente, con 2 estados de cuenta. Por ejemplo, estamos ahorita en marzo, necesitaría el de febrero y el de enero. Con los 2 estados de cuenta, no nos van a pedir ya una carta de crédito. Si es que no podemos presentar dos o no nos conviene presentar, ya les voy a decir por qué no nos conviene. Si no nos conviene presentar 60 días de bank statements, entonces sí nos van a pedir una carta de referencia. Puede ser de una tarjeta de crédito, del mismo banco con el que mantienen una cuenta, diciendo que esa persona es una persona que no tiene ningún problema crediticio y que ha sido cliente por X años de esta institución. Es una sola carta. De allí, fondos de cierre. Necesitamos demostrar que tienen el dinero necesario o que debemos verificar el monto de la cuota inicial más los gastos de cierre en fondos estadounidenses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es necesario en este programa que el cliente tenga obligatoriamente una cuenta de banco en en los Estados Unidos. Ellos podrían tener el dinero en su país de origen y si el dinero no está en dólares, tiene que la carta o el bank statement ser traducido. Todas todos los detalles del bank statement, así como la currency, así como la moneda, tiene que ser traducida, si es que es Guatemala, si es que es Argentina, es de pesos a dólares, cuánto dinero tiene en la cuenta y que toda la información, nombres y detalles, diferentes palabras del estado de cuenta sea traducido al inglés. Si es que es un país como Ecuador, por ejemplo, que manejamos dólares y generalmente tenemos bancos aquí que nos dan la opción de imprimir incluso el bank statement en inglés, pues muchísimo mejor, está en dólares y incluso he tenido casos que no me obligan a traducir un estado de cuenta si es que el dinero es en dólares, porque son palabras muy simples. Bank statement, estado de cuenta, se entiende el nombre y se ve que los fondos están en dólares. Entonces, esta es una ventaja. Pero si es que fuera el caso que tienen que abrir una cuenta en los Estados Unidos porque em, se les hace más fácil, porque eso es lo que han decidido, tenemos que tener en cuenta que el banco va a necesitar que ese dinero esté ahí por 60 días. Entonces, ¿qué es lo que va a ver el banco? Que no tenga yo, por eso les digo, a veces no conviene mostrar 2 estados de cuenta porque por ahí liquidaron o les dieron un regalo o recibieron un dinero y pusieron una cantidad alta que es diferente o que se sale de lo común de los depósitos regulares de esa cuenta. Como vamos a entregar el estado de cuenta completo, el banco va a decir, ¿qué es este depósito de $100,000? Entonces, si podemos nosotros explicarlo, es de la venta de una propiedad, no hay ningún problema, pero a veces no podemos explicarles, ah, de una herencia, pero no tenemos, por ejemplo, papeles que podamos definir y ya tendríamos que entrar a muchos detalles de por qué le heredaron ese dinero y quién le heredó ese dinero. Entonces, para evitarnos todas esas preguntas,
mostraríamos un solo bank statement, donde ya no tenga ese depósito de 100,000, sino que ya en la cuenta desde el anterior bank statement está ahí el monto completo y allí pediríamos una carta de crédito. Entonces, vemos caso por caso, pero es muy fácil. Con 2 bank statements, si no tenemos depósitos grandes del dinero ha estado en la cuenta por 2 meses, pues puede ser una cuenta extranjera o una cuenta en los Estados Unidos. Si es que la cuenta es extranjera, lo único que tenemos que hacer es una transferencia internacional a la casa de título o un que conocemos todos como un wire transfer, que vaya directamente a la casa de título y la casa de título, eso puede ser 2 días antes del cierre. Usted puede, la persona extranjera o el inversionista puede tener su dinero en su cuenta de origen y una semana antes o 4 días antes del cierre hacer una transferencia directamente a la casa de título. La casa de título comprueba que vino de la misma cuenta que tenemos de los bank statements y con eso no tenemos ningún problema. Algo que quiero hacer un paréntesis aquí, bueno, también tenemos que llenar ciertos formularios que en realidad son 3. La solicitud de crédito, que es algo que hacen conmigo o con la persona que les está ayudando con el préstamo, que se llama 1003. Es prácticamente la aplicación para un préstamo. En esta aplicación es algo sumamente sencillo. Em, Se llenan los datos de tal y como aparece el nombre en el pasaporte, se llena el número de seguro social con nueves, 999 y no se pone absolutamente nada de la información del empleo, se deja en blanco, no se pone nada de la información de ingresos, se deja en blanco. ¿Por qué? Porque no estamos calificando a la persona como tal, sino que vamos a calificar a la propiedad y ya les voy a explicar más a fondo esto. Em, Necesitamos obviamente un contrato de compra donde estipule cuál es la propiedad, el monto de la propiedad, la cuota inicial que van a poner, los costos de cierre que van a pagar el inversionista o si va a pagar el dueño o va a tener alguna contribución, todos estos datos que se necesita para completar la aplicación de préstamo. Y un consentimiento electrónico. Es prácticamente un consentimiento que dice que la persona da autorización a que se haga esta transacción por medio de firmas electrónicas. Eso es lo único que necesitamos de un inversionista extranjero, absolutamente nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Entonces pasamos a la siguiente, que les decía, este préstamo para extranjeros es un préstamo que se llama DSCR. En inglés, DSCR, Debt Service, se me fue bueno, lo tengo en español, el DSCR o el Índice de Cobertura de Servicio de Debt Service, em, Coverage Ratio, ok, perdón, Debt Service Coverage Ratio. El DSCR o Índice de Cobertura del Servicio de Deuda es prácticamente un préstamo que mide si una persona o empresa percibe el ingreso o el alquiler suficiente para cubrir los pagos mensuales del préstamo, que es muy importante recalcar que no es solamente el capital y el interés, sino que para ver si es que cubre todos los gastos que contempla una transacción que es principal, o en realidad la palabra correcta es capital, que nosotros lo conocemos también como principal, que viene a ser la deuda, los intereses, los impuestos, el seguro y el monto de asociación o Homeowners Association. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la fórmula para este préstamo? Prácticamente, como lo expliqué anteriormente, debemos saber cuánto es el alquiler que se puede percibir por esta propiedad. Esto lo hacemos por medio de 2 formas. Lo primero, obviamente, se pregunta a la persona que esté representando al comprador que nos dé, por favor, un análisis comparativo de los alquileres de esa propiedad. Obviamente, este no es del reporte final, pero nos da una idea para empezar la aplicación. Y si es que este monto de alquiler
lo dividimos para el pago total de la deuda y eso nos da 1 o nos da más de 1, por ejemplo, si el pago es $4,000 de alquiler y nosotros tenemos un pago de préstamo, PITIA, que sea $4,000, dividimos 4,000 dividido para 4,000 nos da a 1. Entonces, esto es lo que significa DSCR1, que la persona percibe el monto de alquiler necesario para cubrir o superar sus pagos mensuales de la deuda. Si es que, por ejemplo, si es que adquieren más, o sea, si es que ustedes como inversionistas, el inquilino les paga $4,000, pero su deuda es 3,800, perfecto, porque si dividimos 4,000 para 3,800 va a salir más de 1, 1.1, 1.2, entonces calificamos sin ningún problema. Ahora, como conclusión, ¿no? Para nosotros saber el determinante de este préstamo, como estamos calificando a la propiedad para saber si es que el inversionista va o no calificar, es que esta fórmula de lo que el alquiler, lo que se percibe de alquiler dividido para el monto de la deuda, em, no sea menor a 1. Ahora, hay una excepción que si es que fuera menor de 1, el límite es 0.8 y bajaría el loan to value, que quiere decir cuánto dinero vas a poner de entrada versus, o cuánto es el dinero del préstamo versus el monto de la casa. Ese es el loan to value. Entonces, ahora les explico aquí. Idealmente, este préstamo nos permite hacerlo con un 20% de cuota inicial, siempre y cuando el extranjero tenga un 20%, podemos revisar. No es lo óptimo hacerlo en un 80% porque ya vamos a ver más adelante, no conseguimos el mejor interés. Y también puede que los números del DSCR no den, por ejemplo, que el alquiler sea $4,000, pero la deuda sea 4,200. Entonces, siempre y cuando esa división del alquiler dividido para la deuda no supere el 0.8, podemos calificar, pero tiene que el inversionista poner un mínimo de un 30%. Entonces, eso es algo que tenemos un poquito de espacio ahí de variar este uno. Podemos bajar hasta el 0.8, si es que fuera el caso. Ahora vamos a ver más adelante por qué nosotros siempre les explicamos a los inversionistas que pongan un 40 o un 50% de enganche de ser posible, porque vamos a generar un flujo de caja positivo y es lo que va a animar y le va a dar la seguridad a un inversionista a hacer esta transacción por medio de una hipoteca. Entonces, esto es, si es que la persona quería pagar cash, no le vamos a decir solamente da el 20%, porque los números son mucho más atractivos y ya lo vamos a ver en un ejemplo, si es que el inversionista pone un 40 o hasta un 50%. Entonces, utilizamos, en vez de que paguen en efectivo la transacción, utilizamos este monto y le damos los números con un 40% o con un 50%. Le podemos dar los dos ejemplos para que la persona pueda decidir cuál es una mejor opción para esa persona. ¿De aquí hay alguna pregunta sobre el DSCR? Ok. Ahora algo que es muy común también, las formas del cierre. Siempre nos hacen esta pregunta, ¿no? Como que tiene que la persona estar necesariamente en los Estados Unidos o no. ¿Cómo podemos cerrar? ¿Podemos cerrar electrónicamente? Em, Entonces, hay diferentes bancos y diferentes reglas, pero con este inversionista en particular, y ¿por qué les doy yo estas guías o estos guidelines? Porque es uno de los inversionistas con las guías más flexibles. Entonces, tenemos los mejores intereses, los mejores loan to value,
y los requisitos menos estrictos lo conseguimos con este inversionista. Entonces, por eso nos hemos enfocado. En este caso, este inversionista nos dice que la mejor forma, cuando me refiero a inversionista, me refiero al wholesale lender, que quiere decir la financiera secundaria o la financiera mayorista que nos dan los guidelines a los bancos primarios. Nosotros vamos como bancos primarios, que igual ya les voy a explicar, los bancos primarios, del negocio de los bancos primarios o bancos distribuidores es vender directamente al consumidor final los préstamos o presentar los programas de préstamos al consumidor final. Las financieras mayoristas o wholesale lenders, ellos no tratan directamente con el consumidor final o con el cliente. El cliente de estas financieras mayoristas son los lenders o las financieras primarias o los financieras distribuidoras, por así decir. Entonces, ¿quiénes nos dan los parámetros de los programas? Son estas financieras secundarias, quienes van a comprar a las financieras primarias un conjunto de préstamos, y es así como funciona este secondary market, el mercado secundario de, mm, de los préstamos hipotecarios. Por ejemplo, en préstamos convencionales, quienes compran estos o garantizan estos préstamos, ustedes habrán escuchado de Fannie Mae, Freddie Mac, son estas entidades que compran a los bancos los préstamos, y ellos son los que determinan las reglas. En este caso, este es un préstamo non-QM, que quiere decir que no está regido por Freddie Mac o Fannie Mae, está regido por la banca privada o estos inversionistas privados, que es por eso que no quería que se confunda el inversionista extranjero con esta palabra de inversionistas cuando me refiero a las financieras, porque no están regidas por Fannie Mae o Freddie Mac, sino que están regidas por bancos o financieras mayoristas que también en el mercado de las hipotecas también se los conoce como investors. Em, Volviendo a esto, las formas de cierre. Las formas de cierre puede ser presencial, que es lo ideal. Es lo que queremos, que el banco se siente. Mientras menos riesgo y menos preguntas, pues el banco va a tener mucha más flexibilidad. Entonces es lo que deseamos. Si esto no es posible, el cliente no puede viajar, se puede hacer un POA o un poder notarial. Ahora, es importante tener una precaución al elegir a la persona para el poder notarial, porque puede surgir dudas. Lo más recomendable es contratar a un abogado o en la empresa de título, o incluso al corredor de bienes y raíces del realtor, que no esté relacionado con la transacción de ninguna forma. Es mejor que decir, bueno, tengo un primo, tengo una tía, tengo mi hermana, tengo mi mamá que está en los Estados Unidos y puede firmar por mí. Es posible eso, no es que no hay cómo, sí hay cómo, pero hay que tener cuidado porque ha habido y hay muchos casos y el banco está muy pendiente de que esta no sea una compra ficticia. ¿A qué me refiero con una compra ficticia? Que el inversionista extranjero le esté ayudando a un familiar a comprar la casa, a este familiar que va a vivir ahí. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de algo que el banco vaya a revisar y dice, esto no me suena bien"? Por ejemplo, una persona que está alquilando un departamento en la misma zona donde están comprando la propiedad. Entonces, y esta persona es la que está dando los fondos. Por decir, estoy recibiendo fondos de mi papá como gift funds, fondos de regalo, y mi papá alquila un departamento. Entonces ahí vienen las preguntas del banco. ¿Es realmente esta una propiedad de inversión? ¿O hay aquí una transacción ficticia donde están ayudando a un familiar a adquirir una casa por medio de este programa que no está diseñado para eso? Entonces, para evitarnos de estas preguntas, si es que el poder, vamos a decidir cerrar con un poder notarial, es preferible que no se den estas particularidades que les acabo de expresar. Ahora, lo ideal
es evitar este uso de poderes notariales, pero si es que fuera totalmente necesario, lo podemos manejar y lógicamente yo les voy a guiar y decirles cuál es la persona ideal para hacerlo, o si es que un familiar y no cumple nada de lo anterior, no hay sospecha, tiene su propia casa, no está colaborando con fondos a la transacción, pues no va a haber preguntas y no va a haber problema, pero es preferible evitarlo. Ahora también se puede hacer el cierre desde la embajada del país de origen. En la embajada de los Estados Unidos del país de origen, la persona se presenta a la embajada y por medio de una transacción virtual, la persona estando en la embajada de los Estados Unidos de su país de origen puede hacer el cierre o puede firmar los documentos virtualmente desde la embajada. Esta otra opción. Y tercero, bueno, esto no es exactamente del momento del cierre, pero también preguntan cómo podemos cerrar a nombre de una empresa o debemos cerrar a nombre de una empresa. Ese tema lo vamos a profundizar en una de estas clases de esta serie, no estoy segura si es del siguiente miércoles o el que le sigue, para saber por qué es lo importante que nosotros em, como expertos en este proceso, consultores que estamos guiando a un inversionista, le digamos por qué es importante y para qué es importante que esta persona tengan el título de propiedad a nombre de una empresa. Ahora, no es necesario, incluso no es recomendable eh, cerrar a nombre de una LLC. Lo recomendable es realizar el cierre a nombre personal e inmediatamente después del cierre, transferir el título de la propiedad a la LLC por mediante de un quit claim deed. Les explico un ejemplo aquí. Sí he tenido clientes que directamente manejamos desde el día uno, llenamos la aplicación, no como, por ejemplo, María Pérez y con la información de su pasaporte, sino que llenamos los documentos con la información de su LLC. Esto generalmente sucede si es que ya la persona tiene una LLC para empezar ya el proceso de calificación. Por lo general, un 99% de personas van o están dispuestas a abrir una LLC porque es lo que les va a convenir financieramente para el momento de declarar sus impuestos. Les conviene tener esta propiedad y por asuntos de FERPTA, que también les explicó María Cristina en la clase anterior, es necesario tener esta transacción a nombre de una LLC. Sin embargo, no tenemos que cerrarla a nombre de la LLC. Mientras estamos procesando el préstamo está siendo revisado por la financiera secundaria y obtenemos la aprobación con condiciones. Todo esto puede demorar un plazo de 30 a 45 días. Idealmente yo siempre pido 45 días y me gusta dar la sorpresa si es que lo logramos y todo está caminando más rápidamente, podemos cerrarlo hasta en 30 días, pero siempre en el contrato pedimos 45 días para no tener que pedir días extra y que no cause malestar, sino al contrario. Decirles y preguntar a todas las personas de la transacción si es que ya tenemos una aprobación, si podemos cerrar antes. Entonces, en este transcurso hay más hay un tiempo de sobra para preparar una LLC. El momento de que cerremos la transacción, incluso al día siguiente o esa misma tarde o la siguiente semana, se puede hacer el traspaso del título de propiedad de la persona natural a la LLC. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta con respecto a la transferencia de la LLC. Los clientes te van a preguntar siempre, ¿y cuánto me va a costar después del cierre hacer el cambio a la LLC? Es más o menos como hacer otro, como si fuese un financiamiento, gastos de cierre, ¿cómo sería eso? No, Eh, Jenny, para em- nada. Si Dale, quieres, Ángeles, le respondo yo porque eso tiene sí, que por ver con la favor. agencia de título. Exacto. No es para nada un refinanciamiento, es un quit claim deed. Es una forma Ujú. muy sencilla que lo hace la abogada. Una abogada, nuestra abogada Lizeth Blanco, lo puede hacer sin ningún problema y el costo es de $375.
Ah, perfecto, Solamente es perfecto, el cambio de la escritura, nada más. Es un documento nada más. perfecto, muchas gracias. Sí, porque eso te lo van a preguntar seguro para que la gente no se estrese. Hazlo de una vez y cuando apenas la tengas lista, se hace el cambio y lo que te va a costar es esto, ¿sabes? Como Más o más. menos ese es el valor y lo puede hacer cualquier abogado de bienes raíces. El cambio de es un quit claim deed. Ok, ¿Ok? muchísimas gracias. Una Con mucho pregunta. gusto. Ujú. Claro. Cuando se hace esa transferencia de Quick Claim Deed, ¿no se pierde lo que es el Title Insurance? No, porque el comprador sigue siendo el mismo. Me explico, solamente estás transfiriéndole la escritura a tu propia empresa. Tú sigues siendo el miembro mayoritario de la empresa, entonces no se pierde el title insurance. Ok, Title insurance gracias. está cubierto. Ujú. Correcto, gracias Oscar y Jenny por sus preguntas. ¿Alguna otra duda que quede sobre las formas de cierre o esto de la LLC? Como había dicho María Cristina, en efecto no es un refinanciamiento, no incurrimos nuevamente en costos de cierre. El costo es el que em, cobre la empresa de título por un quit claim deed, que María Cristina nos ha dado como referencia, 375, $400, depende de la empresa de título. Tengo una pregunta, disculpa. Sí, claro, María. Mayra. Ujú. Eh, no sé si me perdí de algo, pero ¿en qué le beneficia al cliente hacerlo a nombre personal y no a nombre de la empresa desde el principio? Mayra, eso lo vamos a hablar la próxima clase. Nos quedan tan solo 20 minutos en la clase de financiamiento. Todo lo que tiene que ver con las LLCs y qué es lo que beneficia o no beneficia a título personal versus una LLC, lo vamos a hablar la próxima clase. En este caso estamos hablando del préstamo, que el préstamo es a veces más fácil salir a nombre de título personal en vez de la LLC y luego se hace la transferencia. Y cualquier otras preguntas que sean más puntuales, porfa, si se las pueden dejar para Ángeles privadamente para poder continuar con la clase, que no quiero que nos lleguemos al tiempo y no podamos ver todo. ¿Les parece? De acuerdo. Entonces, tenemos aquí los factores que determinan la tasa de interés. Eso es súper, es como que los clientes quieren saber eso, el inversionista. O sea, ¿qué determina? ¿Por qué Ángeles me dices entre el 6,75 hasta el 7,5? ¿Por qué? Y no me dices qué es lo que determina, porque hay varios factores que determinan la tasa de interés. Uno es el puntaje de crédito. En este caso, la mayoría de inversionistas extranjeros de nuestros países de Latinoamérica no cuentan con un reporte de crédito con puntajes. Si es que contaran con un reporte de crédito con puntajes, por ejemplo, Foreign Nationals de Canadá o extranjeros del Canadá, ellos sí tienen un sistema de credit score, entonces aceptamos un reporte canadiense con los puntajes y estos puntajes tienen que ser 700 o más para recibir el mejor interés. Si es que es menos de 700, comienza a ser un poquito castigado y va a subir la tasa de interés. En el caso de nuestros países latinoamericanos, no tenemos un reporte de crédito, se dice no credit, entonces el banco lo toma como si el cliente tuviera 700 puntos. Entonces, el momento de yo hacer la, la búsqueda de cuál es el interés, lleno los campos como que el cliente tiene 700 puntos. Ahora, LTV, que es la relación del valor del préstamo versus el valor de la propiedad. En resumen, ¿cuánto dinero de entrada va a poner el cliente? Mientras más dinero de entrada ponga el cliente, va a mejorar el interés. Si ponemos, como yo les decía, este préstamo sí nos permite que el inversionista ponga el 20%, pero no va a obtener el mejor interés, va a obtener un interés más o menos del 7,5 al 8,5, si es que pone un 20%. Lo ideal es que estemos entre los 6,75, 7 para que funcionen los números y sea atractivo para el inversionista. Entonces, tratamos siempre nosotros como consultores de venderlo de esa forma, que ponga un mínimo de un 40 a un 50%. Si no tiene y no cuenta con ese dinero, entonces, bueno, ahí entramos a otro escenario. El cliente va a decir, bueno, no tengo el dinero, pero puedo acceder a esta propiedad, voy a pagar un poquito más alto el interés, pero en cambio me permiten entrar con un 20, con un 25 o con un 30%, ¿ok? El tipo de propiedad.
Es importantísimo el tipo de propiedad. El tipo de propiedad más conveniente donde van a recibir el mejor interés es un single family residence, de una unidad. De ahí si tenemos propiedad de 2 a 4 unidades, si es que es un dúplex, un triplex, ya nos castigan un poco en el interés porque es más riesgo para el banco. Y el interés más costoso es para condominios, para condos, para departamentos. E incluso dentro de los condos hay 2 categorías donde me incrementa el interés. El condo es warrantable o non-warrantable. ¿Es garantizable o no es garantizable? Si es que es garantizable, quiere decir que hay 4 o 5 parámetros que igual les puedo pasar yo los detalles para no demorarnos mucho. La asociación nos deja saber si es que por lo general, si es que este condominio cumple con las reglas de Fannie Mae y Freddie Mac, a pesar de que este no es un préstamo de Fannie Mae y Freddie Mac, es considerado warrantable. Si no cumple, es decir, uno de los ejemplos, tiene más del 50% de los dueños de todo el edificio son inversionistas, no cumple como warrantable, ya llega, va bajo la categoría de no warrantable. Entonces ahí sube un poquito el interés. Ahora, el monto del préstamo también es importante. Este inversionista o este wholesale lender tiene unos parámetros. El monto mínimo del préstamo es $100,000 y el monto máximo es $3 millones. Ahora, si nosotros tenemos un préstamo menos de 200,000, nos van a castigar el interés. Si es que ya es 199,000 o 180,000, tengo ahí un incremento de interés. Si es de 200,000 para arriba, no tengo un incremento en el interés. Entonces, eso es interesante y importante saberlo. Es una de las cosas que yo explico a los inversionistas. Ahora también hay una opción que sube el interés si es que quieren hacer pagos de interés solamente. Este préstamo sí me permite no hacer aportes al capital y solamente pagar interés por los primeros 5 años o los primeros 10 años. Esto se llama Interest Only Option o opciones de interés solamente. Entonces, si es que eligen esa opción, hay un incremento en el interés. Y DSCR menor a 1. Como les habíamos mencionado anteriormente, este préstamo me permite máximo hasta un límite de, si es que tenemos un loan to value del 70%, puedo tener un DSCR menor a 1, pero me castigan el interés. Me dice, ok, sí, te permito, no es que te niego el préstamo, pero el interés va a ser mayor porque representa mayor riesgo. Entonces, con esto, les quería mostrar aquí. Esto es lo que yo tengo que entrar a llenar para determinar el interés. Y a los inversionistas les encanta ver esto porque es transparencia. No es que Ángeles o el banco, ¿de dónde sacan los intereses o cómo? ¿Por qué me dice el 6 y entra la duda si es del 7, se está llevando ella, se está llevando el banco? ¿Cómo funciona? Por eso me encanta. Yo cuando estoy trabajando con un inversionista le muestro con transparencia toda la transacción. Entonces, entramos a esto y llenamos los parámetros, lo que les acabo de decir, aquí está todo eso. Loan to value, si es que es una compra, si es que es un refinanciamiento, cuál es su credit score, cuál es el monto de la propiedad, cuál es el monto de préstamo. Lleno todos estos parámetros y aquí me arroja el interés. ¿Qué programas califico? Para un programa de 40 años con interés solamente, para un programa de 30 años, para un ARM de 5 años, un ARM de 7 años, para todos estos programas puede calificar. Y aquí están los intereses de cada uno de esos programas. Entonces, para si es que la persona no compraría puntos, que ya les voy a explicar brevemente eso, el interés para estos parámetros, para este ejemplo que tenemos aquí, sería el 7.25, si es que fuera interest only, o si es que el que generalmente yo recomiendo es este de aquí, DSCR 30-year fix. 30 años, el 7.1. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí, yo presiono 7.1, 30-year fix. Aquí me da la tablita del interés. Si ven acá está en verde. Cuando aquí dice 100, quiere decir que ese es el interés sin pagar ningún punto de descuento, discount point, o de tener que pagar al banco porque estoy con un interés, que tengo un interés mayor, o que el banco si es que yo le doy el interés al 7.8, el lender se lleva un
0.5, la mitad de un punto, ¿no? Como ganancia. Entonces, yo siempre trabajo con el 100. Ya vamos a ver, les voy a enseñar un good faith estimate que está aquí, un estimado para que podamos entender. Pero era importante porque la transparencia es lo que da la seguridad al cliente o al inversionista de que así son las cosas y no hay un abuso ni de los bancos o a veces hay el desconocimiento y eso crea dudas, desconfianza. Entonces, siempre estamos buscando el 100. Ahora, si yo quiero llegar a un interés del 6.75 porque me funcionan los números, porque es atractivo, se dan cuenta aquí dice 99. Para llegar al 100 es un punto. Entonces, eso es, yo le puedo decir, señor inversionista, yo te puedo dar el 6.75, pero tendrías que pagar un discount point y eso es equivalente al 1% de tu monto de préstamo. Si es que el monto de préstamo es 200,000, el 1% son $2,000. Pagas $2,000 y puedo darte el 6.75. Entonces, esto es importante porque yo les muestro esto para que el cliente vea que no salen de mí los intereses y que todo tiene un proceso. ¿Ok? Ahora, en la última diapositiva de acá, que vamos a pasar al Good Faith Estimate. Entonces, estos son los parámetros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que llenar. Si un parámetro cambia o empeora, pues me sube el interés. Quería mostrarles esto también. Yo siempre trabajo con el peor escenario. Entonces, yo estoy aquí asumiendo que el cliente tiene un condo non-warrantable. Si es que yo pongo warrantable, voy a tener un mejor interés. Pero si es que generalmente los condominios pueden caer bajo la categoría de non-warrantable. Entonces yo pongo non-warrantable condominium y les doy el peor de los escenarios para que si hay una sorpresa y resulta que el condominio o el departamento era warrantable, tengo una buena noticia para el cliente versus lo contrario, darle el mejor interés de entrada y luego decirle, no, es que hubo tal cosa, entonces ahora el interés es más. Eso genera desconfianza, eso genera malestar. Entonces yo trabajo siempre al revés. Le doy el peor escenario en la reunión y luego los números pueden o por lo general van a mejorar. Y por último, terminamos con esta última diapositiva, que luego entramos a explicarles del Good Faith Estimate, que incluyen los gastos de cierre en una estimación de préstamo. Esto es súper importante porque María Cristina, por ejemplo, acá en la clase anterior, ella nos mostraba aquí precio de venta en este ejemplo, precio de venta 469,000, vamos a trabajar con estos números, gastos de cierre aproximados. Es una buena costumbre o es una costumbre safe o, ¿cómo se diría? Cuidadosa o es un buen número trabajar con un 5%. Pero por lo general es menos y ya es un poco menos. Para que el cliente no diga, bueno, que tengo una idea, ok, ¿cuántos son los costos de cierre si yo quiero una hipoteca? Es aproximadamente el 5% del costo de la casa. Por eso tenemos aquí estos $23,000. ¿Ok? Entonces, siempre en estos costos de cierre vamos a tener estos 23,450. ¿De dónde salen? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay que pagar de toda esa plata? ¿Quién se lleva toda esa plata? Entonces, aquí es cuando nosotros vamos al estimado, que antes se llamaba estimado de buena fe, ahora se llama estimado de préstamo o estimación de préstamo. Y hay 4 participantes que van a percibir ese 4 a 5%. Los gastos de financiamiento se llevan la financiera primaria o el lender, financiera mayorista o el wholesale lender. Hay que pagar un avalúo, el appraiser. Y si es que hubiera que pagar un condo questionnaire, también está dentro de estos gastos de financiamiento. Luego hay gastos gubernamentales, que son los impuestos y las tarifas requeridas por las entidades gubernamentales, que ya vamos a ver que contempla eso en el estimado. Luego hay gastos de la compañía de títulos, que son los costos relacionados con la verificación y la transferencia de título de la propiedad. Y hay algo que aquí, si ustedes se dan cuenta en el ejemplo anterior, las reservas no necesariamente son un costo de cierre porque no es un dinero que tú le pagas a alguien y no lo vuelves a ver. Las reservas es un fondo requerido como garantía para futuros pagos como impuestos y seguro homeowners insurance. ¿Qué quiere decir? El banco retiene o te pide un depósito del dinero requerido para que el banco se encarga al final del año o todos los años
de pagar directamente al condado tus impuestos, directamente a la empresa que tú elijas como tu empresa de seguro de casa. El banco paga directamente a esa empresa y para eso te abren una cuenta de reservas. Entonces, eso es muy importante explicarle a la persona porque sí, son costos de cierre, pero si se dan cuenta aquí en la clase anterior, María Cristina, en los costos aquí abajo está contemplado en tanto los costos mensuales como anuales, el pago del impuesto predial, el pago del seguro de la propiedad, el pago de la asociación, que ahí entra el Homeowners Association, la póliza máster, que también es lo más costoso que el seguro de... Cuando es en un condominio, tenemos algo que se llama pago de seguro de interiores HO6. Cuando es una casa single family residence, tenemos un solo seguro que cubre y que no tenemos una póliza máster, ¿no? Ustedes deben saber esto trabajando en la Florida, cómo funciona esto de los condominios. Entonces, a veces podemos confundir las reservas con costos de cierre y eso es importante que la persona sepa que no es un costo de cierre, pero es un dinero que le van a retener en una cuenta de reservas para hacer estos pagos de aquí. Entonces, volvemos al Good Faith Estimate que quería enseñarles del estimado, donde les explico estos costos de aquí, qué es lo que incluye. Como se dan cuenta, utilizamos el mismo ejemplo de una casa de 469,000 con un 40% de down payment, nos quedaría un loan amount de 281,400, que está en esta parte superior. Entonces, aquí entramos de esto que les acabo de decir. Primero, los costos de la financiera. Siempre en los costos de la financiera va a haber, van a procesar el préstamo, reunir todos los documentos, de ahí va a pasar a una aprobación final que la hace este wholesale lender o el inversionista, la financiera inversionista, que ellos son los que nos dan los guidelines y ellos es los que nos ponen todos los parámetros del préstamo, se llama underwriting fees. De ahí tenemos un funding fee, que es ya el momento de desembolsar, y tenemos loan origination fees. Esto es interesante porque siempre me preguntan, generalmente ustedes saben en la transacción hay que explicarle a las personas, así como en bienes y raíces, el monto, no me gusta usar la palabra estándar, pero el monto usual de las diferentes personas en la transacción es un 3%, de un 2,5% a un 3% se lleva el buyer's agents, de un 2,5% a un 3% generalmente se negocia para el seller o el listing agent. Y lo mismo para el banco. Para que un banco funcione y para que la transacción sea rentable para una financiera, más o menos lo que se va a cobrar es del 2,5% al 3%. Si es que es un 2,5% es generalmente porque es un lender o un 2,75%. Los brokers, las personas que son intermediarias y venden los préstamos a los lenders, van a cobrar un poco más alto. Entonces, les digo esto porque tenemos aquí nosotros una ventaja, este loan origination fee, los bancos cobran esto, ya sea upfront, o sea, en el estimado de buena fe, o cobran menos el loan origination y lo meten en el interés. Entonces, como yo les estaba enseñando aquí, se puede poner, si es que yo le cobro 1% de origination, quiere decir que yo tengo que cobrar 2 por detrás en el interés. Entonces, yo tengo que irme a 102. Yo tendría que darle a ese cliente el 8,1 para que para que el banco, la financiera, me acepte este préstamo porque tengo que recopilar un 3% o mínimo un 2,75 que tenemos un especial por tantas transacciones que hacemos con este inversionista. Entonces, yo nunca voy al interés más alto porque a largo plazo es muchísimo dinero. Es mucho mejor decirle al inversionista, es mejor tener el menor interés. Si no quiere pagar puntos, el 7,1 y pagar el 2,75 upfront, o sea, de, pagarlo de una o pagarlo en el momento del cierre, no ponerlo en el interés que va a pagar 7 años, hasta 30 años, si es que decide mantener el préstamo, va a ser una suma muchísimo más alta de $7,000. Entonces, en beneficio al inversionista o al cliente, es muy aconsejable tener este costo de frente.
es del 2.75, lo que con esta financiera hemos negociado, no es del 3, lo cual es bueno, bajan un poco los costos de cierre. De aquí en este ejemplo tenemos un discount point. ¿Por qué? Porque este cliente en particular quería un 6.75. Como yo les mostré aquí, 6.75 era 99. Entonces yo tengo que cobrar un punto para llegar al 100. Para llegar al 100 cobramos un punto y eso es un punto del loan amount. Si el loan amount es 281,400, 1% sería 2,814. Esto no es obligación, entonces puede estar fuera de los costos de cierre, pero lo incluí para que se den cuenta que incluso poniendo un punto no llegamos al 5% que habíamos dicho esta parte de aquí, de estos $23,000, que es un 5% del precio de la casa. Entonces, eso, los gastos de la financiera, ¿ok? Del banco, tanto el banco secundario como el banco primario. Ahora tenemos los costos de la appraisal company, o sea, cualquier evaluador o empresa de tasación. Tenemos el costo 775. Este costo de aquí, condo review, esto es para saber si es que estamos trabajando con un condominio, ¿es garantizable o no es garantizable? Por lo general, los bancos piden algo que ustedes habrán escuchado, el condo questionnaire. Entonces, este banco en particular no me lo pide, pero puede ser que el underwriter, si es que no reciben los papeles de condominio, las respuestas para ver si es que es garantizable o no garantizable, pueda que al final me diga, Ángeles, necesitamos llenar un condo questionnaire. Entonces, no me ha pasado con este financiero inversionista. Sin embargo, yo prefiero tener este monto aquí y no luego agregarle al cliente. Siempre me gusta darle el peor escenario y el momento del cierre decir, mira, estos $700 no hubieron que cobrar porque no nos pidieron un questionnaire. Entonces, esto también puede ser un ahorro y puede estar quitado de acá, pero me gusta siempre tenerlo porque si es un condominio, es posible que nos pidan un condo questionnaire. De ahí volvemos acá, los costos de la empresa de título. Entonces tenemos title company, los endorsements, tenemos los settlement fee, que es lo que cobran los abogados por el cierre, y tenemos el title insurance que obliga el lender, este es lender's title insurance, este es obligatorio, sí o sí, porque el lender no se va a correr un riesgo de que haya una discrepancia o un problema con el título en los cambios de título. Entonces, obliga cualquier discrepancia, este seguro lo cubre el banco. Y el Owner's Title Insurance, que también no es obligatorio, pero es 100% recomendable porque llega a haber un problema. Y esto cuando dicen, pero yo tengo seguro de título, sí, pero el banco tiene seguro de título, tú no. Entonces, siempre hay que, nosotros como consultores debemos prácticamente decirle al cliente que esto es un costo obligatorio, o sea, para su ventaja es recomendable 100%. A veces, cuando estamos con el dinero súper justo y nos falta algo de dinero, estas son unas de las cosas que en el momento del cierre podemos decir, bueno, que compre el seguro de título después del cierre y se le puede hacer ¿me entiendes? Se le puede decir, bueno, $1,000 menos porque estás con los fondos justos, pero por lo general, si los fondos no están con las justas, es algo que siempre queremos mantener ahí. Y estamos a punto de acabar, estamos creo que 3 minutitos pasados, pero ya estamos a punto de terminar. Tenemos government recording fees, que obviamente aquí están los costos gubernamentales, que es lo que se va a cobrar el gobierno por los impuestos tangibles o intangibles y por transfer tax para hacer la transferencia de el título de propiedad y de los impuestos al nuevo dueño. Entonces, estos costos de cierre que no incluyen los discount points y que no incluyen las reservas, son 17,525. Entonces, es muy bueno porque estos son los costos reales. Aquí no tenemos todavía las reservas, que es lo que se debería, esto versus lo que le habíamos dicho al cliente 23,000, que se prepare con 23,000, pero si de 23,000 le decimos son solamente 17, esa persona va a estar muy contenta. Entonces, ahora le explicamos, aparte, el banco te obliga a que tú tengas una cuenta de reserva
porque el banco se encarga de pagar tus impuestos y tu seguro una vez al año. Entonces, es aquí donde viene esta parte de aquí. Estimate Reserve o Prepaid Cost. Es esta cuenta que te abre el banco obligatoriamente. Generalmente aquí ponen, depende de qué día sea el cierre. Yo puse que el cierre era el 30 de abril. Me estaba dando como 45 días, un poco más. Y me cobran un solo día de interés por el día 30. Si nosotros cerramos el 15 del mes, en vez de un día de interés, voy a tener 15 días de interés. Entonces, siempre por eso les decimos un aproximado, porque depende de qué día cerramos, que esto puede ser no $52, sino esto por 10, $500 en vez de $52, o $1,000 si estamos cerrando el día 1, 2 o 3 del mes, porque tenemos 20 días de interés. ¿Por qué nosotros cerramos por qué ponemos este día de interés? Porque acuérdense, gracias a que nosotros cobramos el interés diario, es que podemos darle ese mes, entre comillas, mes de gracia al cliente. Si se cierra el 30 de abril, el pago no es el 1 de mayo, sino el 1 de junio. Es porque se cobra estos intereses por adelantado. Es por eso que se puede lograr ese pago atrasado, como quien diría. De ahí tenemos un año del Homeowners Insurance, es lo que va a ir en esta cuenta de reserva, porque el momento del cierre, quien paga a la aseguradora después del cierre es el banco. Entonces, el banco tiene que recopilar esos $1,150 de la póliza de Homeowners. Y tenemos también 6 meses. Ahora, en los bancos para esta cuenta de reserva nos obligan a tener 2 meses de almohadilla o cushion. Entonces, en el Homeowners Insurance nos piden 2 meses y en noviembre se pagan los impuestos en este condado. Y mágicamente y gracias a Dios, ustedes saben que el dueño de la propiedad paga una proporción de los impuestos lo que haya vivido del año. Y el comprador va a pagar desde el día que se mudó, desde el día que la propiedad ya fue suya, los meses de esos impuestos. Entonces, tenemos un cálculo automatizado que nos saca el sistema de cuántos meses necesitan estar en esta cuenta de reserva, incluyendo los 2 meses de almohadilla o extras, más los meses, porque acuérdense que los clientes van a comenzar a hacer pagos desde el 1 de junio. Entonces, desde ahí ya se va recopilando, todos los meses va entrando esa porción del préstamo del costo total, va entrando a esta cuenta de reservas. Entonces, en este caso, el sistema me arroja que debo calcular 6 meses y me da aquí un crédito, porque este es el dinero que voy a obtener del dueño de casa los meses que esa persona haya vivido ahí, lo que le corresponde pagar a la persona. Y esto me da, la cuenta de reservas tiene que empezar con $4,887. Eso es lo que me exige el banco, con lo que tiene que abrirse esta cuenta de reserva, lo cual no es un costo de cierre, porque no es un dinero que estás pagándole a alguien y que ya no es tuyo. Es un dinero que está abierto en una cuenta de reserva que es para pagar tus impuestos, que estaba aquí, miren, en esta parte del ejercicio, cuando ustedes les explican esto a los inversionistas de estas proyecciones, aquí está, este dinero anual de 8,520 más 1,150 da como $9,000 aproximadamente, 9,000, acá lo tengo, y me da 9,670. De esos 9,670, el banco me ha exigido que abramos la cuenta de reserva con 4,800. Entonces, ya están dadas ese dinero en una cuenta que te abrió el banco de estas 2 cifras que hay que pagar anualmente, ¿ok? Y por último, ¿dónde estaba mi estimado? Aquí. Aquí está el resumen de la transacción, donde va a mostrarle al cliente precisamente esto que ustedes tenían aquí en la proyección. ¿Cuáles son tus gastos mensuales totales? Tienes el pago de hipoteca, tienes los seguros, tienes los impuestos y tienes el insurance. Total, 3,678. Si se dan cuenta, el estimado va a tener los mismos números. El principal interés, capital interés, el hazard insurance, el monto de la asociación y aquí parece que diría mortgage insurance, eso es 0, no hay nada, no hay mortgage insurance en este préstamo. Y HOA dues, que quiere decir lo que va, estos son los 710 son los impuestos y 1,048 son Homeowners Association fees. Total, el mismo número, 3,678,69.
Estos son los gastos totales mensuales. Este es el pago total que yo les decía, es el PITIA. Principal, Interest, Taxes, Insurance, the Association. Estos 5 rubros hacen el pago total. Entonces, esto dice como que si el total de los costos de cierre sería 25,000, porque está contemplando todos los gastos de esta estimado. Sin embargo, acá desglosa a mano derecha. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el precio de la propiedad, aquí está el total de los estimados de costos de cierre, son 17,500. El total de la cuenta de reserva son 4,800. Y si la persona decide no comprar discount points para tener un mejor interés, son 2,800. Entonces, todo esto contempla el dinero total que tiene que traer, son $494,000, como el préstamo es de 281,400. El dinero que la persona tiene que traer el día del cierre son $212,876. Entonces, este es el estimado transparentemente, como exactamente como lo acabo de explicar a ustedes, es como yo explico a las personas, a todos los inversionistas y todos los clientes este formulario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Bueno, Entonces, prácticamente con al- eso concluye. Perdón que me demoré un poquito, pero es súper importante explicarles de este estimado que siempre es como que, ¿de dónde salen los costos de cierre? es súper importante, es excelente y como habíamos dicho, estos temas de inversión y ir detalle por detalle toman más tiempo y por eso es que estamos tratando de ofrecerles para ustedes un seminario inmobiliario en el mes de mayo, donde vamos a tener 3 horas durante la mañana para realmente profundizar en estos temas, no solamente de cómo calificar a nuestros clientes, sus personalidades, cómo hacerles las presentaciones, sino detalle a detalle ver esto y poder hacer ejercicios y que ustedes puedan tener más conocimiento. Excelente clase. Ángeles me va a pasar el PDF de esta presentación como para siempre mandarles. Ya les mandé en el chat la presentación de la semana pasada con 2 ejemplos de cálculos y también les mandaré pues el ejemplo del Good Faith que Ángeles acaba de mandar para que lo tengan. La próxima semana, chicos, tenemos la clase con el contador especializado que nos va a explicar todo esto de las LLCs, Corps, FIRPTA, por qué los beneficios para nuestros inversionistas, que también es muy importante, no se la pierdan. Y la última clase de este mes es con el abogado de inmigración, que nos va a dar las distintas visas que aplican para los inversionistas y cómo funcionan. Así que gracias. Esta clase se va a subir igual que la semana pasada en nuestro canal de YouTube. Tan pronto esté en el canal, les pasamos el enlace. Una vez más, Ángeles, muchísimas gracias. Te luciste. Fue excelente la Gracias a clase. todos. Espero que les haya gustado, chicos. Que Muchas tengan gracias, una chicos. feliz semana. María Cris, muchísimas gracias. Igual tienen mi información, estoy en el chat. Si tienen alguna pregunta, algún Sí, cliente que deseamos ponla por si acaso en el reunirnos. chat, en tu información, Ángeles, para que cualquier cosa Sí, puedan profundizar y te hagan directamente las preguntas. por ¿Ok? supuesto. Igual aquí en esta, si es que 2 segundos que se queden todavía, en ese QR pueden escanearlo con su celular. Yo tengo que cerrar el link porque me tengo que ir. Entonces no puedo Perfecto. dejarlo Entonces, yo abierto les porque está paso por grabando. el chat general mi información. Correcto, sí, como saben, la vamos a poner como siempre para que la puedan repasar en el canal de YouTube. Gracias. Un Chao. abrazo, un gusto. Chao, chao. Chao.